¿Alguna consulta respecto del examen? Ninguna, Inge. Era de la práctica, ¿no ves? Todito era de la práctica. Sí, que era de la práctica que entró. Ya. He hecho así en el examen, por si acaso. Cada pregunta. Has hecho bien las 3 preguntas. Has hecho bien. No solo es resultado clavado, no, sino que has hecho bien. 4 preguntas, entonces, a 25 cada una. Y como has respondido esto, tienes 75. Esto lo hemos multiplicado por 0,9. Porque cada parcial estoy valorándolo. Y aquí, prácticas, eso lo he multiplicado por 0,1. Entonces, cada resultado ya va a sumarse 100%. Ya, así que esa es la forma de evaluar. Y vos creo que un hito o dos más, una practiquita creo que nos has entregado, ¿no ve? Sí, que me faltaba el último práctica, que no tenía tiempo para hacer. Ya, pero por eso se ha ponderado a 77 todito. Pero yo digo, como vas, presenta también tus otras prácticas, todo eso, no hay ningún problema en aumentarte nota, ¿ya? Así que, pero seguí con ese entusiasmo. Es recordarte de que es simplemente un espejito nomás, muy pequeño, o un reflejo pequeño es el examen. Así que seguí con ese entusiasmo. Ya, comenzamos con el capítulo 3, en la cual vamos a ver esto de los balances. Ya entramos netamente en lo que se refiere a la materia. Para comenzar, primero tenemos que conocer nuestra terminología. Sistema. Sistema es la porción de materia sometida a estudio. Ya, eso es recordate. Sistema es porción de materia sometida a estudio. Y generalmente se lo dibuja en los textos así con esta figura deformada en la cual tenemos n entradas de materia. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada n. Y también tenemos z salidas, salida 1, salida 2 y así sucesivamente hasta tener z salidas. Entonces un sistema tiene esa forma. Sistema, porción de materia sometida a estudio. Vamos a distinguir estos tipos de sistemas. Uno abierto, cerrado y aislado.
Has debido ver eso o han debido ver en sus cursos de química general, ¿no ve? El abierto Ah, sí. intercambia, exacto, el abierto intercambia masa y energía. El cerrado intercambia energía. Y el aislado no intercambia nada. En todo proceso, en toda fábrica, en toda industria y por ende en toda empresa textil, se ven estos sistemas, ya sea sistemas abiertos, cerrados o aislados. Ejemplos. Ejemplo de sistema abierto. El más común, estoy diciendo. ¿Qué tal si amontono leña y enciendo? Ahí está el fuego. Entonces empieza a combustionarse la madera. Aquí tenemos ráfagas. Ahora fíjense esto, para ver cómo podemos delimitar este sistema. Voy a colocar un cuadradito, unos límites a este sistema. Miren, toda esa caja negra voy a emplear. Entonces, para que se queme necesitamos aire. Se quema, suelta dióxido de carbono, suelta agua, porque también se produce vapor de agua. Y claro, desprende energía. Entonces, por eso es un sistema abierto, porque intercambia masa y energía con sus alrededores. Vamos con un ejemplo de sistema cerrado. Un foco y vamos a dibujar una válvula antigua, una bujía. Al conectar, entonces esa lámina, ese hilo incandescente de tungsteno desprende energía. Nada más. Ojo, ¿no ve? Tiene que estar completamente cerrado, herméticamente, ya todo construido y cerrado para que no entre oxígeno dentro del interior de ese foco y solamente intercambie energía. Este es un ejemplo de sistema cerrado. Ahora un ejemplo de sistema aislado. A ver, ¿se recuerdan? Claudia, Gladys. ¿Algún ejemplo de sistema aislado? ¿Cómo es Claudia? Gladys, ¿no se acuerdan? ¿Aló? Dije yo, no me acuerdo.
Ya. Un termo. Listo, ese termo que tiene un vaso de agua, lo llenamos con líquido a una temperatura T, una masa M. Ya. Pero desde el momento en que lo cerramos herméticamente, desde que lo cerramos, desde ahí ya es sistema aislado. Cuando pasa el tiempo y cuando decidimos abrirlo, ahí deja de ser sistema aislado. Pero mientras está cerrado el termo, es sistema aislado. ¿Entendido? Sí, Inge. Muchas de las industrias, como estamos diciendo, van a tener esa disposición. Generalmente, esta es la simbología de un sistema. Y se llama esto la simbología o el esquema de la caja negra. Se denomina así porque no nos interesa qué ocurre dentro. Lo único que nos interesa son los flujos que ingresan y que salen, que pueden ser, no siempre son la misma cantidad, por si acaso. Ya puedo tener, por ejemplo, aquí flujo 1, flujo 2, flujo 3, y a la salida puedo tener salida 1 y salida 2. Ya el número de flujos, entonces, reitero, es diferente al número de flujos de salida. Las entradas no siempre son igual al número de salidas. Vamos a basarnos inicialmente en esto. Vamos a usar la ecuación general del balance de masa o de materia. Entrada. Ya, ustedes han debido manejar esto, a ver, van a recordarse en química. Entradas igual a salidas, ¿no? De masa estoy hablando, no flujos. Entradas igual a salidas. ¿Ha usado eso Gladys? ¿Ha usado eso Claudia? Gladys, Claudia, ¿han usado? Sí, hemos usado. Solo conocen esto, ¿no? O conocen. Miren, voy a escribir a continuación la ecuación completa. Entradas menos salidas igual a generación, consumo igual a acumulación. Esta ecuación que he anotado en la pizarra, ¿la han visto alguna vez? ¿La han visto? Sí, he visto. Toditas, con los 5 términos. Yo no, Inge, no lo vi. Sí. Porque generalmente estos dos nomás se manejan en básicas. Estas dos.
todo esto se vuelve cero. Como estamos en la materia que, bueno, trata de esto, a ver si les voy a colocar cuál es la descripción de cada término. Y van a ver que es hermosísimo todo el manejo. Bien. Entrada. Salida. Generación. Consumo. Y esto, acumulación. ¿Pero de qué? Generación de masa, ¿ya? A ver, en sí cada uno tiene, en el empiezo, por ejemplo, entrada de masa o entrada de materia, salida de materia, generación de material, consumo de materia, acumulación de materia. Así, todo se ve. Aquí esta ecuación ya permite trabajar con reacciones químicas, con rendimientos. También permite trabajar con procesos en los cuales se puede acumular o desacumular materia. Y eso lo vamos a hacer en el curso. Estos términos, a ver, estoy capturándoselos para enviarles después. Ya. Pues vamos. Los primeros dos términos, los que sí la han debido ver en materias de abajo, esto es cuando no hay o es sin reacción química. En cambio, estos que sí vamos a verlos también, esto sí es con reacción química. Aquí entran en juego los reactivos limitantes y los reactivos en exceso. Esto más que todo es como el banco, ¿no? Si ahorras, estás acumulando plata. O si gastas más, estás también perdiendo del déficit de materia. Hay también sistemas que tienen esta circunstancia. Que esta acumulación puede utilizarse tanto con la reacción química o sin la reacción química. Es interesante lo que vamos a realizar con eso. Para ello tienen que, ¿qué tal andan con las ecuaciones diferenciales, con las integrales, con los métodos de integración? ¿Saben? Más o menos, sí. Entonces, hay que repasar un poquito, pero ya cuando les pida vamos a hacer eso, ¿ya? Por el momento no se compliquen la vida, no nos complicaremos la vida. Ya. Vamos a manejar, primero vamos a hacer estos ejercicios sencillitos. Luego van a ver para qué nos sirve, ¿ya? Vamos a hacer esta analogía, a ver, voy a hacer esta analogía con la física. Si tengo 5 newtons y les doy un ángulo, ¿qué se hace en física? ¿Qué hacemos con ese vector A, que vale 5 newtons? Y tiene un ángulo de, a ver, 30 grados. ¿Qué es lo que se hace, Gladys? Claudia, ¿qué se hace? Antes de resolver los problemas, ¿qué hacen con los vectores?
Claudia, Gladys, ¿están? ¿Aló? ¿Qué hacen con ese vectorcito? Claudia, Gladys. Hallar el vector resultante. Lo contrario, ¿qué se hace? Si tienes ángulo y tienes magnitud, ¿qué haces con el vectorcito? Des. ¿No se acuerdan? Cedes. Gratis, Claudia. Cedes. Descompone. Ah, eso, al fin. Exacto. Vamos a descomponer porque no nos sirve. Una vez que está ahí como componente A en Y, A en X, ya se puede aplicar las leyes de Newton en cada eje, es decir, armar el diagrama de cuerpo libre. Ya. Cada flujo que les voy a dar en los ejercicios que vamos a hacer de hoy hacia el final del curso, igual hay que descomponer, nada más que no va a haber ángulo, pero vamos a descomponer cada flujo, porque esto vamos a hacer. A ver, primero haremos unas leves, ahora saquen su calculadora y aquí no quiero que me dejen solo. Ya, primero. Vamos a completar los porcentajes. ¿Qué entiendo por completar los porcentajes? Ya. Muchas veces yo voy a decir esto. Vamos a tener un flujo así, una flechita. No, esto es, ahora no es física, sino voy a tener, y aquí tengo, fíjense, componente X1, componente X2. Aquí voy a tener 30% y después me olvido. Como esto tiene dos componentes, y al ser porcentaje, obviamente la suma tiene que ser 100%. ¿Cuánto vale el componente 2? ¿Cuánto es su porcentaje del componente 2? 70. 70. Perfecto, fácil, ¿no? 70, ¿ya? Entonces, 70%. Eso hay que realizar. Sí, cada flujo tiene que tener su tanto por ciento. A ver, si X1 vale 25, X2 vale 35. ¿Cuánto vale X3?
para que sume 100%. $40. A ver, 5, 5, 10, llevo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 1, 10. Sí, correcto. Ya. Segundo. La segunda regla o segundo paso de hoy. Interpretar el porcentaje numéricamente. Es decir, esto. Por ejemplo, cuando yo digo 70%, no se interpreta así, ¿ya? No se interpreta así. 70%, o sea, literalmente, como estoy leyendo, no se interpreta así. 70%, no, no es así. Aunque sea bien contradictorio, se interpreta 70%, así, como división. 70 dividido entre 100. Y esto luego de realizar operaciones es 0.7. Entonces, así se interpreta el porcentaje. ¿Entendido, alumnas? Sí. Cada porcentaje se interpreta así. Tal que, por ejemplo, en el anterior ejercicio tenía, por ejemplo, hemos hecho esto. X1, 25. X2, 35. X3, ¿cuánto falta para que sea 100%? $40. 40. Perfecto. Ya, primero completan así. Van a completar eso. A continuación, lo que van a hacer es, miren, eso quiero que se acostumbren. Como vamos a interpretarlo como fracción, 25%, ¿están de acuerdo que vamos a escribir 0.25? 0.35 a 35% y 40, 0.40. ¿Están de acuerdo eso? Sí. Entonces la suma, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser la suma? 1. 1, exacto. Este es el tanto por ciento. Tanto por ciento. Y este es el tanto por 1. ¿Con cuál vamos a trabajar en la materia y en todo? Con el tanto por 1. ¿Ya? Entonces, esto recordaremos. Vamos a manejar flechitas tipo vectores, pero eso vamos a denominarlo flujos. ¿Ya? Y recuérdense, cada flujo va a tener su magnitud, esta magnitud, y con rojitos, y sus porcentajes. Ese tipo vector. El vector no tenía su tamaño, su magnitud tenía. Pero ahora, en vez de tener ángulo, va a tener
los porcentajes. Es decir, esto va a tener, miren, así, está, como vectorcito voy a hacer esto. Cada flujo, por ejemplo, flujo A puede tener esto, 20 kilogramos, fíjense esto. Pero aquí voy a tener X1, X2, X3. Y esto, ¿cómo estamos haciendo esto? 25%, 35% y aquí 40%. Tal que esto 10, 7, 8, 9, 10, fíjense. Cada flujo alumnas va a estar constituido por esa pareja. Esto va a ser como la magnitud. Y todo esto, porcentajes. O composición. Son dos componentes, por si acaso, importantes de todo flujo. No son iguales, por si acaso. La magnitud de esos 20 kilogramos es aparte. Los porcentajes también son aparte, por favor. Pero sí o sí, cada flujo, por si acaso, tiene que tener así esos dos componentes. ¿Entendido? ¿Entendido, alumnas? Sí, Sí, Entonces, recuérdense de esto ahora. Esta flechita, ya le capturó. Se trata de una mezcla. Cada flujo es una mezcla, por si acaso. ¿Alguien me podría recordar el concepto de mezcla? ¿Se acuerdan? Gladys, Claudia, que era mezcla. que tiene uno o dos más de componentes. Uno o dos, digo. Ya está bien el intento. Mezcla. Unión de materia que se puede separar. Unión de materia que se puede separar. Ya, ese es el concepto de mezcla. Aquí, ¿qué materia estamos uniendo? Estamos uniendo X1, X2 y X3. Pueden ser más, aquí es 3 componentes, pueden ser 2 componentes, pueden ser n componentes, el que quieran. ¿Podemos separarlo? Sí, enseguida vamos a hacer, fíjense. ¿Cómo podemos separar teóricamente? Ya. Pero siempre, ojo, recuérdese, cada flechita y sus componentes estamos indicando una mezcla que estamos trabajando. En este ejemplo, 20 kilogramos tiene esta flechita, este flujo así. Los componentes, ¿sabe? Puede ser X1, puede ser, digamos, azúcar, X2 agua, X3 harina, digamos. Como esto ahora miren, lo estoy expresando así, 0,35, 0,25, 0,40. ¿Es necesario convertirlo a tanto por uno? Sí, sí es necesario. ¿Qué es lo que sucede? Miren esto por favor tengan en cuenta.
Voy a multiplicar, por ejemplo, aquí estoy agregando, miren, esto significa 20 kilogramos de mezcla, o sea, de X1, X2 y X3. Eso significa, está entrando una mezcla. Ahora miren lo que voy a interpretarlo con los porcentajes, o si no, miren, voy a escribir acá los porcentajes, y eso vamos a interpretarlo, pero en tanto por uno, van a ver, esto es 35%, esto es 25%, y esto es 40%, ya. Vamos a interpretarlo usando el flujo A. Entonces, voy a decir lo siguiente. Miren, voy a poner esto. 20 kilogramos de mezcla.